Para eso vamos a dar a cada ponente o a cada argumentador 2 minutos y 30 segundos exactos. Se le va a avisar 30 segundos antes para que ya pueda ir terminando su argumento y pueda objetarlo correctamente. A continuación vamos a comenzar con los que están a favor de la legalización de la eutanasia. Para eso voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es el concepto de la eutanasia? Buenos días a todos. Bueno, yo estoy a favor de la eutanasia. Bueno, la eutanasia es el acto donde interviene un médico con el fin de provocar la muerte a un paciente que está en fase terminal o está en su enfermedad terminal, como se dice, ¿no? Pero para ello, como en Japón, hay condiciones, ¿no? Por ejemplo, en Japón es un país muy avanzado, en cual país sí se ha legalizado lo que es la eutanasia. Bueno, pero para ello hay condiciones, como le decía, y una de ellas es que el paciente, pues el dolor es inaguantable, ya no puede aguantar, es una de las condiciones para poder aplicar la eutanasia. También cuando dice que la muerte es inevitable, se sabe que esa persona, por ese paciente, ya va a morir y no hay forma de poder salvar su vida. También cuando se ha tratado o se ha tomado todas las medidas necesarias para poder salvar su vida, no, como ya no se puede hacer nada, se puede aplicar la eutanasia. Y también, como dice la última, cuando el paciente expresa su consentimiento, ¿no? Bueno, cuando la persona está en fase terminal, tampoco son capaces, tanto físicamente, ni tampoco tienen conciencia de poder tomar una decisión o ejercer su opinión sobre su vida. Es por ello que intervienen también sus familiares o seres queridos, ¿no? Bueno, le agradezco su argumento y bueno, le sobraron sobre el tema. A continuación, la siguiente posición. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, mi posición es en contra de la eutanasia y lo que puedo o entiendo por eutanasia, que la eutanasia es una muerte provocada por voluntad propia, con el fin de evitar el vivir con el dolor. Bueno, hoy más estrictamente se entiende por eutanasia el homicidio por compasión, es decir, que es causar la muerte de una persona por piedad ante su sufrimiento o atendiendo a su deseo de morir, ya sea por las razones que fuera en situaciones graves, en casos extremos donde se presente, donde el dolor es intenso. Bueno, eso es lo que yo entiendo por eutanasia. Gracias. Gracias por haber respetado el tiempo. Bueno, a ambos grupos. ¿Quieres comentar algo? Amén. Bueno, yo le diría a cada uno de ustedes para poder aportar también a mi compañera, también considerar la eutanasia como tan conocida y llamada buena muerte. ¿Por qué buena muerte? Porque la toman como una opción que en el momento que se encuentra la persona en una fase terminal ya donde todo su cuerpo físicamente se ha ido deteriorando por la enfermedad que ha podido conllevarlo, entonces piensan que de esa manera pueden morir dignamente, dándole un fin para que ya no puedan sufrir más, para que ya no pueda avanzar esa enfermedad que hay en su cuerpo. Por eso también conocida como la buena muerte para ellos. Muchas gracias por dar ambas respuestas. Ahora vamos a comenzar con el grupo de este lado con la siguiente pregunta. ¿Se debe despenalizar la eutanasia en el Perú? Bueno, no, la eutanasia no se debe despenalizar en el Perú, ya que en el Perú existe lo que es la muerte benéfica, o también llamado la muerte por compasión, donde se atenúa en casos de dolor intenso, dolores graves, o donde los casos sean extremos. Entonces no hay la necesidad de despenalizar la eutanasia. Correríamos el riesgo de, en Holanda ya se despenalizó lo que es la eutanasia, y esto hoy en día se está saliendo de control, porque ya no lo hacen solamente en casos extremos, ahora se está dando eutanasia o muerte a niños down, a ancianos que creen que ya no tienen una vida digna. O sea, eso se está saliendo de control, ya no es lo que se hace, y eso no es lo que queremos para el Perú. Entonces no se debe Argumento. Yo creo que sí se debe despenalizar, porque no encuentro la razón alguna para aplicar a un médico, por ejemplo, más de 3 años, no encuentro la razón alguna para poder penalizarlo si en bien les puede ver que este médico actúa de una manera racional. ¿Por qué? Porque vio
significa morir de una manera digna. ¿Qué quiere decir morir con dignidad? Significa morir sin dolor, no por una intervención de un médico. Como decía, en esa circunstancia vivir es peor que morir. Y yo creo que no encuentro la razón, como le decía alguna, ¿no? Porque el fin o la intención del médico es finalizar con la vida del paciente y también con su sufrimiento, ¿no? Y yo creo que sí se debe finalizar. Bueno, escuchando a una parte y también a mi compañera, yo creo que sí se debe despenalizar la eutanasia en el Perú, ya que uno de las leyes de nuestra Constitución Política se encuentra en el título 1, capítulo 2, artículo 7. Nos dice que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad. Vemos muchos enfermos agonizando en su fase terminal, pero muchos doctores no quieren practicar la eutanasia porque en el Perú está penado por 3 años de cárcel o más. Entonces se debería despenalizar para que estos pacientes que ya están, sí o sí, se les va a llegar la muerte, se les practique o no se les practique la eutanasia. Entonces, por su dignidad, como nos habla la Constitución Política del Perú, que el gobierno, el Estado, vela por la salud y por la dignidad de todo ser humano, entonces sí se debería despenalizar la eutanasia en el Perú para que estos hombres y estas mujeres que agonizan en su fase terminal, entonces puedan morir dignamente en una vida digna como han vivido, ¿no? Exactamente el tiempo. ¿Quiero argumentar algo en la siguiente conversación? Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Debería todo hombre renunciar o huir del dolor en general y del dolor de la agonía en particular? Comenzamos con esta reflexión. Todo ser humano huye por instinto del dolor y cuando esto causa aún más el sufrimiento. Todo hombre fue creado para ser feliz, pero estando en esa posición o en esa enfermedad que es terminal, pues el hombre no puede vivir con una vida digna, ¿no? Y también es, como se dice, causa preocupación y también es una carga pesada para el familiar, porque se sabe, se ve de las dimensiones que esa persona sí o sí va a morir, para la cual hay 2 tipos de eutanasia, ¿no? La vida pasiva y lo que es la activa. La pasiva es dejar morir al paciente, pero no en un estado, de esta manera va a morir el paciente, sino que se le da tratamiento. Y la activa es que el doctor interviene de una vez por todas colocando esa inyección que contiene drogas para que esa persona o ese paciente pueda vivir. Y también como se atenta contra su felicidad y también la de su familia. Yo creo que aquel humano debería renunciar a su vida porque sabe de todas maneras que va a morir y no ser una carga para su familia, porque sabe que llevar todo ese tiempo estando ahí hospitalizado requiere de un fuerte gasto, ¿no? Bueno, y sabe que va a morir porque sí, las 2 dimensiones llegan a una muerte. Sí o sí, muere es una pareja mental. Como usted lo dijo, todo ser humano tiene instinto de huir del dolor. Es aceptable, es natural en el hombre que huya del dolor, pero tratar de huir del dolor a toda costa o a cualquier precio puede llevar fácilmente a cometer injusticias. Es una actitud que supone negar una parte de la realidad del ser humano. Esto puede llevar a cometer injusticias y hasta actos censurables por ser antihumanos. Bueno, al parecer están respetando muy bien los tiempos. Continuamos con la siguiente pregunta y última en cuanto a la contraposición de los 2 grupos. La cuestión de la eutanasia, ¿es un problema religioso o es un problema humano? Empezamos. Bueno, oponerse a la eutanasia no es una postura exclusivamente de quienes creen en Dios, y además la eutanasia, además de ser un problema social, político y médico, la eutanasia es un grave problema moral, sea o no genérico. ¿Desea preguntar algo más en esta posición? Vamos con la contraposición. Bien, como decías, ¿cómo puede ser moral ver a una persona sufriendo y no tiene una vida digna? Entonces, en este caso me mencionarías, ¿no?, que puede ser similar, ¿no? Y como decía, aunque todas las religiones están de acuerdo con el derecho a la vida digna y eso, pero la declaración no lo presenta en sí.
religioso o moral. Bueno, sí, como le decía, el paciente está en un estado terminal, en una fase terminal, se sabe de todas maneras que esa persona sí o sí va a morir, siendo por dos maneras, la pasiva, o la eutanasia pasiva, o la eutanasia activa. Se sabe que el punto en sí que esta persona va a morir, no podemos decir que es contra su moral, podemos decir que es contra su moral. ¿Por qué? Porque si no se aplica lo que es la eutanasia, ¿cómo esa persona puede vivir una vida digna? ¿Cómo puede llamarse dignidad a una persona que se ve en una agonía, sufriendo? No veo la manera que se puede decir una digna, una vida digna. Bueno, y también tratando con lo que dijo mi compañera, que la Constitución también nos dice que toda persona tiene derecho a la vida, lo que anteriormente habían dicho, a su identidad, a su integridad moral. Como dijo mi compañera, ¿cómo podemos ver a una persona agonizando y dejarlo así por así hasta que pasen meses en su agonía? Entonces yo creo que más es una forma moral de cómo el médico pueda ver esa parte. Y Ya no necesita algo más que objetar. Bueno, a continuación con Disculpe, ustedes me hablan de dignidad, no confunden la dignidad con la calidad de vida. Todo ser humano la vida lleva un proceso, en los cuales viene la muerte, el dolor. Una vida digna no debemos confundir con la calidad de vida, de que venga dolor, de que venga sufrimiento. No hay que confundir la vida digna con la calidad de vida. respondiendo a mi compañera, la calidad de vida tiene que ver en todo ámbito, ya sea en su forma de vivir de la persona, en su dignidad y también en la salud, ya sea, ¿cómo podemos decir que no se le puede aplicar la eutanasia a una persona que está agonizando, que está muriendo, que se sabe que sí o sí, como anteriormente habíamos dicho, va a morir? Entonces, ¿cómo no se puede hablar de una calidad de vida bien? O sea, que a ustedes les parece bien una calidad de vida de una persona que está en una camilla de hospital y que tiene a su familia alrededor mirándole cómo agoniza y cómo se está retorciendo del dolor en una camilla. Tendríamos un video para mostrarles lo que y de una vida digna, como nos dice la Constitución Política, que vela por los derechos de todo hombre. ¿Puede la Constitución Política quitar la moral, quitar el respeto y quitar la esperanza de la existencia del hombre? Tú me lees la Constitución, yo te pregunto, en base a tu razonamiento, ¿puedes quitar la esperanza de la existencia del hombre? En todo caso, la eutanasia se aplica a aquellas personas que ya no tienen solución. Como bien les dije yo en principio, que había Ya no tienen esperanza. porque han hecho todo lo posible para poder salvar. Para ellos no existe la esperanza. Claro, hablando de la forma secular, no de la religiosa. No, yo tampoco estoy hablando de la religiosa. Entonces, yo creo que no hay esperanza para el pueblo. Eso es lo que porque no hay esperanza para esa persona. Entonces, ¿de qué manera podemos decir cierto? Si ya se probó con todos los medios, se buscó la manera de poder darle, ayudarle, pero si no se encuentra la manera, y como se ve en el video, se ve la agonía de esa persona y al final llega a matar. La historia nos ha mostrado muchas veces que lo que la ciencia en su momento no ha encontrado esperanza, con el pasar de los años se encontró una solución inmediata para ese instante. Entonces, con tu razonamiento hubiésemos matado a Mozart, hubiésemos matado a muchos médicos, muchos ingenieros que han desarrollado cosas, que han tenido enfermedades que en un tiempo fueron enfermedades terminales, como la tuberculosis, que no tenía cura hace 200 años, hace 180 años, hace 60 años recién se pudo desarrollar y poder controlar la tuberculosis, la fiebre bubónica, enfermedades que hoy son tan naturales para nosotros, en un tiempo eran enfermedades terminales. Claro, pero mientras tanto no consigamos la solución para esa enfermedad. Yo creo que la Hay que solución matar. no sería la muerte. No, tampoco no es matar. Es una forma de que no morir en dignidad, es morir sin sufrimiento.
Es una técnica que aplican los médicos, por algo como se dice, ¿no? El médico debe morir de una manera digna, porque se considera que vivir es peor que morir, porque se ve en esa agonía, cómo eso que una persona puede ser hablar de dignidad, una moral, no es lo que queremos, sino que estamos, como se dice, ¿no? Estamos viendo el caso, mientras que no hay algo que pues, me puede decir que yo puedo salvar la vida, porque hay posibilidad de poder salvarlo, se puede hacer, pero mientras que no hay la posibilidad de poder salvar la vida de esa persona, no creo que sería lo lógico y la poco racional dejar verlos sufrir hasta que no se encuentre la manera de poder solucionarlo. Siguiendo lo que dice mi compañera, hay enfermedades que no tienen solución, como es el caso del VIH-Sida, como es el caso del cáncer. Entonces, ¿por qué ver sufrir a personas con tan solo finalizar la eutanasia y poder darles una solución tanto a ellos, tanto al Estado, como tanto a la familia? Porque si una persona está en un hospital, está utilizando camillas que se puede usar para personas que están sanas, dinero que se puede usar para personas que están completamente sanas. Entonces, una solución más rápida sería la eutanasia, claro, con condiciones. También, El aspecto moral es importante porque fue el aspecto moral que se quitó en el tiempo del nazismo y fue lo que llevó al holocausto nazi. El aspecto moral, no el aspecto religioso, porque recuerde que los que llevaron a la muerte de los 6 millones de judíos fueron gente católica, todos creyentes en Dios, todos creyentes en el Dios del cielo. Quitando el aspecto religioso, el aspecto moral, que también lo quitaron de su existencia, mataron gente con educación, con principios, y empezaron con la gente con enfermedades terminales, que eran cargas sociales, personas con síndrome de Down, ancianos, ya sin familiares, sin recursos. Entonces el aspecto moral es importante para una sociedad, para que pueda prevalecer y no se caigan los excesos que ya la historia nos ha mostrado que sí se han caído. Por eso queremos esta ley con condiciones. O sea, la práctica de la eutanasia solo se va a hacer a personas, a seres humanos que ya están en una situación que ya no tiene solución. Esas son esas condiciones. porque estas personas no están en la capacidad físicamente de poder ejercer su opinión y tampoco en la capacidad o en la condición de poder tomar una decisión con su vida, ¿verdad? Es por eso que la eutanasia no se va a aplicar de cualquier manera, o ya yo pongo de aquí sino que hay condiciones. Y como yo mencionaba, Usted dijo que tenía que dar consentimiento y hacer el principio de la eutanasia. claro, Pero usted acaba de decir ahorita que así ya no pueda dar su consentimiento. no, claro, es como le decimos, así el paciente que no, o sea, no está en la capacidad de poder ejercer su opinión, toma, en este caso ya toma decisión la familia o los parientes, porque la persona no está tanto en condición física ni tampoco como le decía, incluso en condición para poder tomar sus decisiones con su vida, ¿verdad? Es por ello que ahí interviene ¿quién? La familia, es el que ellos toman la posición de poder practicar la eutanasia. En este caso de lo que está hablando mi compañera es en el caso de personas que están en estado vegetativo, que no pueden hablar, no pueden moverse. Entonces, ahí ya viene a ser parte de una eutanasia involuntaria, o sea, que toma parte ahí su familia para poder dar la autorización de que se pueda practicar la eutanasia a estos pacientes que ya no tienen ninguna solución de vida sobre la tierra. Ustedes me hablan de un caso vegetativo que en ese momento se está disfrutando este caso. ¿Qué me asegura que yo como médico puedo confundirme que más adelante esa persona pueda reaccionar y que la familia al momento de decidir desconectar a esa persona está quitándole la oportunidad de vivir? Como tenemos en esta oportunidad un video, mi compañera va a pasar adelante a mostrarlo, donde vemos ese caso. A continuación, quisiera presentarles la idea de que se les está dando 2 minutos y 30 segundos a cada persona por cada opinión. En cada momento que se presente la contraposición, se le está dando a cada persona 2 minutos y 30 segundos, de los cuales le están respetando. Se casaron en diciembre de 2010. 7 meses después, la tragedia tocaría sus puertas. En julio del 2011, Max sufrió un accidente de moto que lo dejó en coma y con varios huesos rotos, un estado que para los médicos era irreversible. El doctor me dijo,
Debes saber que el 90% de las personas con esta lesión nunca recuperaron la conciencia. Mira, si yo estuviera en esta condición, me gustaría que mi familia me desconecte y que acabe con mi sufrimiento. Pese a las pocas esperanzas, la mujer no solo decidió no desconectar a su esposo, sino que además lo llevó a su casa donde cuidó de él durante 3 meses hasta que un día despertó. Sin embargo, había perdido la memoria. Entendí que no recordaba nada, que no me iba a recordar, que las cosas que vivimos se habían ido. No sabía que mi papá había muerto, no sabía que estaba casado, no sabía nada. Ante la adversidad, Daniel luchó por recuperar a su esposo. Charlas psicológicas, ejercicios físicos, hasta sesiones de yoga ayudaron en su tratamiento. Los médicos saben de lo que hablan y lo que me dijeron fue un buen consejo, pero eso no quiere decir que tenían razón. Si tú crees que hay un Dios, cree en Dios, porque es verdad. Dios la puso en mi vida, así que Él sabe bien lo que ella está haciendo. Hoy, Matt muestra mejoría. Ahora vuelve a pasear en bicicleta, trepar o hacer flexiones, actividades que son posibles gracias. Vemos cómo la esperanza nunca se pierde, sino uno la pierde cuando deja de creer. Porque si los doctores determinan que ya simplemente no tiene solución, para ellos no hay solución. Pero sí hay una esperanza en cada uno para poder seguir viviendo. Quizás podría investigar de todas las personas que quedan en estado vegetativo, qué porcentaje son los que vuelven a levantarse de ese estado en el que quedan. Son muy poquísimos. Entonces, ¿por qué gastar dinero en máquinas que pueden... También son el 5%. Este es uno de los tantos casos que he podido ver. ¿Qué me asegura que esa persona esté dentro de los 5%? Pero como volvemos a decir, son pocas las personas, es un porcentaje muy pequeño. Pero en este caso, ese paciente fue solamente un poco tiempo que no tenía. Pero ahora vamos a personas que, porque hay casos, personas que están más de 1 año, 2 años ahí, 3 años, en los 2 años están ahí, porque escuchen, se han tratado de miles de maneras de poder ayudar a bioterapias, porque en esos casos hay terapias, ¿no? Hay casos para poder ayudar a la mejora de esta persona, de este paciente, pero si en ese caso se pierde, ya no hay esperanza, ya no hay solución, ayudaron por todos los médicos. Yo creo que tantos años, en ese caso fue 3 años, pero hay pacientes que son más por 5 años. Bueno, como nosotros presentamos este video, hemos encontrado muchos más de los que se encuentran más tiempo, solo que por cuestión de tiempo hemos traído solamente unos cuantos. Como les digo, hay casos en los que se ha dado más de 3 años y esas personas han reaccionado, han despertado. Como les digo, cualquier posibilidad, aunque sea del 5%, aunque sea esa persona, fuese un familiar mío, fuese una persona mío, aunque sea 1%, yo la haría hasta bien. Además, ese 5% significa la esperanza para otros. Siempre, si tú le preguntaras a una persona por fase terminal que sea, en la que esté, en su consciente, tú le dices, ¿sabes qué? Dentro de 1 millón solamente hay 2 personas que se pueden recuperar. Esa persona siempre dirá, pues yo quiero ser parte de esas 2 personas. Porque la esperanza es algo innato al ser humano, es algo con lo que vivimos. Es la esperanza la que ha sido el motor de todas las cosas y de todas las mejorías en el mundo y en la humanidad, donde ya no había esperanza para ciertas cosas, ciertos aspectos y ciertas enfermedades. El buscar la solución ha sido la naturaleza del hombre, el mejorar la condición y la calidad de las personas. Por eso hemos encontrado muchas cosas que, gracias a esa intensidad y esa intención de buscar la mejoría de otros, se ha podido lograr muchas vacunas, muchas mejoras que hoy las podemos disfrutar, pero es la esperanza el motor de la vida del hombre. Y esa esperanza de la amiga que habla el pastor, esa misma esperanza la que tienen muchos pacientes que están en una cama horrorizados del dolor que sienten, de la agonía que sienten. Entonces, esa misma esperanza que tienen, ese 5% de personas la tienen millones de personas que encontramos en los hospitales agonizando de dolor.
esa pequeña esperanza es la misma que tienen esos pacientes para encontrar una mejor vida en la muerte. O sea, la muerte se vuelve para ellos una ayuda humanitaria. Yo veo redundar siempre su razonamiento en base al dolor y en base a la carga económica que le significa el Estado. El dolor es un umbral. En todo ser humano tiene un umbral de dolor. El umbral del dolor de la mujer es mucho más alto que el del hombre. Y el dolor, por fuerte que sea, todo ser humano tiene una resistencia al dolor, que con el proceso de cualquier enfermedad, el ser humano se va adaptando, la naturaleza humana se va adaptando siempre al dolor. Con esto no te quiero decir que llegue al masoquismo y que la gente sea feliz con sentir dolor, sino que toda enfermedad por dificultad, sea una enfermedad física, una influencia fuerte en el organismo o un dolor afectivo, porque más duele la pérdida de un familiar o la pérdida de alguien, o el no tener el calor humano y el vivir una enfermedad en soledad. La carga económica que se puede presentar para el Estado, en sí el fin de la naturaleza del ser humano es en la existencia. Si nosotros por cualquier enfermedad, hoy estamos frente a una situación muy difícil en Japón. La radioactividad ha generado que miles de personas que han sido expuestas a la radioactividad hereden enfermedades terminales como cáncer. Entonces ellos ya saben que han pasado el límite de la radioactividad y están sentenciados a enfermedades terminales. Los matamos, porque están sentenciados a morir. La radioactividad, el caso de Hiroshima y Nagasaki, simplificó y nos ha dado una tabla matemática de en cuánto tiempo personas de 40 años, 60 años van a presentar cáncer en diferentes órganos. Entonces los matamos para que de una vez dejen de ser carga económica y gasto público. Podemos hacer eso. Por eso arriba Japón. Claro, sí, como usted explicaba acerca de su posición, ¿no? Yo sé que usted está, bueno, se ve que, o sea, claro, usted como dice que personas ya, ¿no? Que saben ya, saben que van a llegar, que saben, ¿no? Pero supuestamente usted como dice, pero de todas maneras esas personas saben que van a morir, porque eso va a terminar y no hay solución para eso. Entonces, ¿de qué manera usted prefiere verlo sufriendo? Porque escuche, como usted mostraron el video, solamente una selección, ¿no? Mostraron tantos videos que hay ahí, y entonces después de 3 meses y toda una persona que estaba vegetal, pues no sentía dolor, estaba vegetal, ¿no? No tenía conciencia ni conocimiento ni de tomar una decisión por su vida. Pero en todo caso, aquellas personas que están con dolor, porque en sí ustedes se refieren a la parte muscular, acerca de cómo sufren. Entonces yo veo a esa persona como venía, entonces díganme ustedes, ver a esa persona sufriendo, porque saben que va a morir, ¿no? Como pastor decía, estaba a determinar, esa persona va a morir. Bien, yo lo quiero ver sufriendo, La sensibilidad no puede ser criterio para volver a un hombre en asesino, ni para hacerlo capaz de poder quitarle la vida a otro ser humano. El dolor o aludir al sentimentalismo, no podemos pasar por el tema moral que es vital para la existencia del ser humano. Eso es un razonamiento importante. Pero tengamos en claro que la eutanasia no es un asesinato, porque ese no atiende a los intereses del sujeto y se caracteriza por una razón humanitaria, y tanto que la eutanasia tiene por objeto disminuir el sufrimiento en el marco de un proceso que sigue su curso. Tampoco la eutanasia es un suicidio, porque exige la participación de un tercero para que se pueda hacer un suicidio. No es un suicidio definitivamente, porque tiene que de forma real la existencia de la ayuda de alguien para que esa persona se pueda matar, entre comillas matar, porque en realidad si esa persona está en estado vegetal, no tiene ninguna forma física con que quitarse la vida, y si otro lo asiste, entonces esa persona, en el término legal le llaman sencillamente un colaborador, en el término legal, pero en el término real, si yo le asisto, sea con drogas, sea con situaciones más leves o más nocivas, lo estoy matando. Y eso no se puede arreglar de manera verbal o de manera legal,
siempre la conciencia lo guiará a decirle que fue un asesino. El hecho más sencillo es de las mujeres que abortan. Sin ir al tema religioso, en el mundo, todas las mujeres que abortan en Estados Unidos, puede ir a ver la tabla, en Estados Unidos, todas las mujeres que han abortado tienen problemas psicológicos, tienen problemas fuertes emocionales. ¿Por qué? Porque nunca olvidan la experiencia de haber matado a su hijo en su vientre. Por más que moralmente ellos pensaban que solamente era un aspecto formal. Pues la eutanasia también va a ser lo mismo en las personas que ayudan a matar a esas personas. Bueno, para concluir, porque se han derivado mucho. Entonces, como usted dice, se vuelve un trauma psicológico. Entonces, todos los doctores se volverían, como se dice, un poco loquitos, ¿no? Tuvieran un trauma, porque si vemos, la mayoría de doctores que han operado personas, que han llevado a su cargo personas, la mayoría de doctores, ha tenido que ver que uno de sus pacientes ha muerto. Entonces, si hablamos de eso, entonces, o sea, ¿qué decimos? Que los doctores están un poquito más psicológicamente. El tema psicológico es cuando el ser humano en su razonamiento tiene una balanza que se llama albedrío. Cuando el albedrío nos dirige y el hombre ha actuado con justicia y ha respetado todos los reglamentos y lo que sabe, y la moral te dicta, la moral te enseña, la moral te aclara para que puedas tener simplemente una vida normal. De todas maneras, toda persona que ve morir a alguien siempre va a quedar una secuela, pero mayor aún de aquellos que han asistido a la muerte de otros sabiendo que esa persona no se ha suicidado, que ha sido él el causante o el gestor de la muerte de otro. Esa culpa le perseguirá siempre. La última pregunta. ¿Qué dice la Biblia acerca de la eutanasia? ¿Dios se opone ante este problema social? Si es así, ¿por qué Él mismo ayudó a un hombre a cometer suicidio entre Él mismo y sus enemigos? En este caso estoy hablando de Sansón. Pero lo que hay que aclarar es que el caso de Sansón no fue un suicidio. El caso de Sansón fue el juicio de Dios obrando en la vida de Sansón. Primeramente, apelo a la justicia a un aspecto bíblico formal. Dios es un juez y Dios siempre ha ejecutado juicios que al albedrío del hombre, a la mente del hombre, no ha sido claro. El caso de joven que tocó el arca. Cuando David quiso llevar el arca, los que no conocen la Biblia nos dice que cuando David quiso llevar el arca y llevarla a un lugar que él había preparado, en el transcurso del viaje ocurrió que el arca casi cae y uno de los hombres tocó el arca y miró de manera furtiva, miró lo que había en el arca y dice, porque había obrado en contra de la ley de Dios. La Biblia decía que solo los levitas debían llevar el arca. Decían que el arca tenía que ser llevado en hombros. Entonces, rompieron varios aspectos formales de la ley, eso los entregó al juicio de Dios. Y por eso este joven murió. Sansón muere, a pesar de que estaba entre sus enemigos. El aspecto formal de Sansón es, Sansón fue llamado para ser juez de Israel. Sansón se alejó de la ley de Dios. Dios le envió para que fuese el que gestara el desarrollo y el crecimiento de Israel. Por lo contrario, Sansón se volvió arrogante, egoísta, se volvió un hombre lejos de la voluntad de Dios y eso lo puso en las manos de sus enemigos. Dios no lo dejó a Sansón, sino Sansón se puso en las manos de sus enemigos al romper el pacto con Dios. Una vez que Sansón está en las manos de sus enemigos, por un mes estuvo moliendo trigo para sus enemigos y luego en la fiesta de Dagón llamaron a Sansón para sacrificarle. Sansón iba a ser el sacrificio oficial para los enemigos o para el dios Dagón. Todo ritual de Dagón terminaba con un sacrificio humano.
lo habían traído a Sansón, luego de burlarse y de ridiculizarlo, Sansón sabía que le esperaba, que él iba a ser el que era el libertador de Israel, iba a terminar siendo como enemigo o como muerto al servicio o como ofrenda del dios pagano. Es ahí donde Sansón se humilla y le clama a Dios. Y el Dios de misericordia oyó la oración de Sansón. Sansón derriba el edificio, mueren los enemigos y muere también él por el poder de Dios. El juicio de Dios ejecutado frente a los enemigos de Sansón y frente a la vida de Sansón. No fue un suicidio, fue el juicio de Dios. Por lo tanto, quisiera aportar en que concluye en que, así como el pastor lo indica, ¿no? Dios es quien da la vida y Dios es quien la quita la vida. El hombre no es quien para quitarla, porque si no sería como el mismo acto del aborto. O sea, la mujer, por el hecho de que el bebé esté en el vientre de ella, no significa que ella tiene la autoridad para quitarle la vida al bebé que está ahí dentro de ella, sino al contrario. El bebé tiene una vida todavía que seguir. Y si aún fuera, como dicen, ¿no? hace un momento, aún es una vida que tiene una generación por seguir. No solo matamos a una persona, al matar estamos matando a muchas personas que pueden seguir todavía viviendo tras esa persona. Bueno, al observar toda esta discusión controversial en cuanto a la eutanasia, brevemente se concluye que en una posición muy acertada, como vemos, la Biblia no se habla de la práctica de la eutanasia y por tanto no se pronuncia sobre esta posibilidad. Pero esto no quiere decir que nosotros seamos libres para tomar la opción que queramos, sino que la Biblia se convierte en nuestro manual de normas, que nos va a dar ciertas normas de fe, normas que nos van a regir a nosotros, y entre ellos está el derecho propiamente a la vida. Y como está el derecho a la vida, obviamente nosotros no somos nadie para quitarla, no somos ni personas con autoridad. El único que tiene toda la potestad y la libertad de quitar y de dar incluso la vida